Conversaciones en el Tabor. El cristiano del siglo XXI. ¿Será un místico o no será nada? Todo el camino hasta el cielo es cielo. Pues Jesús ya había dicho, yo soy el camino. Nosotros éramos como trabajadores al servicio de una utopía en la cual ya vivíamos. Íbamos muriendo y no obstante vivíamos. Estábamos afligidos y no obstante nos regocijábamos. De Dorothy Day, de su libro La larga soledad. Nuestra invitada del día de la fecha se llama Almendra Fantilli. Es comunicadora social, fotógrafa y documentalista. Trabajó en prensa y comunicación para organizaciones sociales. Ha realizado talleres de fotos para niños y adolescentes en barrios populares. Intérprete de lengua de señas argentina, dirigió un documental sobre el culto evangélico. Actualmente trabaja en Editorial CLIE. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones en el Tabor. Estamos en una nueva temporada 2024. Es el primer episodio, estoy muy emocionado. Primero porque es la primera presencia femenina. Ya la verdad que hacía falta esa sensibilidad particular femenina. Y segundo porque es una gran amiga, yo la quiero mucho. Las veces que pudimos compartir siempre sean charlas profundas, interesantes. Y es una persona de la cual aprendo mucho. Así que bueno, bienvenida Almendra, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, qué honor y qué alegría poder compartir con vos esta conversación. La verdad, estoy disfrutando muchísimo tu podcast y toda tu iniciativa. Qué bueno, muchas gracias. Almendra es de estos caminos de la mística, sin lugar a dudas. Así que va a ser una gran invitada y vamos a arrancar nomás. La primera pregunta, Almendra, es: ¿qué es para vos la mística? Contanos. Bueno, qué pregunta, qué pregunta. La mística, podría darte mi definición personal o cómo lo vivo y lo experiencio, cómo es mi experiencia personal. Pero, o sea, si tuviera que definirlo en ese sentido, podría decir que es como la experiencia de la vivencia de Dios en la vida cotidiana. Y después, por supuesto, hay muchas definiciones de distintos campos, desde la psicología, desde las ciencias de la religión, pero creo que la mística es la sustancia de la experiencia religiosa, es aquello que nos invita a tener una vivencia de Dios en lo cotidiano y una profunda conciencia de esa unión con lo divino, con Cristo y con el amor, profundamente con el amor. Qué lindo, me encanta. La otra vez también estaba Eduardo y también nos hablaba de la experiencia del amor y cómo a veces, ¿no? Esas definiciones sencillas y a la vez muy profundas logran, no sé, encontrar un cauce a esta experiencia tan compleja. Te voy a hacer la segunda pregunta, si vamos ahí avanzando, que es, ¿por qué para vos es importante la mística? Nosotros nos basamos en la frase de Karl Rahner, que es: el cristiano del siglo XXI será un místico o no será. Y quizás desde esa cosmovisión, ¿por qué a vos te parece importante la mística hoy en la actualidad? Bueno, no, en relación a eso que hablábamos de las respuestas sencillas, pensaba en lo que dice Evelyn Underhill sobre que el místico es la persona que alcanza esa unión con Dios o con lo divino, con esa plenitud y esa totalidad, y no la persona que solamente habla de ella. Entonces, hay algo del orden de lo vivencial, de lo experiencial, que supera el lenguaje, que supera las palabras, que supera la articulación del discurso, ¿no? Entonces, bueno, a veces por eso esas definiciones más acotadas son las que interpelan o las que expresan esa vivencia. Y creo que en ese sentido, nuestras sociedades están hambrientas de espiritualidad, hambrientas de religión, hambrientas de magia, me sale decirlo, de encanto, de poder mirar a la realidad con una
perspectiva que no se queda en lo metódico, en este paradigma moderno, racional, analítico, sino que nos traiga encanto, pasión y vivencia una vivencia encantada, ¿no? de la cotidianidad. Y creo que en ese sentido, hoy la mística, la experiencia espiritual profunda, es una gran puerta para darle sentido a nuestras existencias. Entonces, me parece, bueno, un camino más que necesario de compartir, de divulgar, de dar a conocer, y de vivir, principalmente de vivir, tanto en la experiencia religiosa como en las biografías de los santos, de las santas, de las místicas, que abren camino hacia otro tipo de sensibilidad para llevar la existencia. Me encanta. Yo soy muy, muy fan del término de volver a encantar el mundo, y me parece bueno, que están esas notas, ¿no? Antes de pasar quizás a tus místicos preferidos y quizás como ya indagarte un poco de esto, que seguramente también va a estar en la última pregunta, vos tenés un acercamiento muy especial a las tradiciones carismáticas. Entiendo que hay algo también de investigación, hay algo de una búsqueda hasta estética, hasta donde conozco. Me, me genera mucha intriga que me cuentes un poco cómo nace eso, qué sentís, si esto lo podés un poco, digamos, asociar a la mística. Contame un poquito de eso, por favor, Almendra. Bueno, en realidad sí, yo vengo de tradición carismática, pentecostal, una experiencia, digamos, ha sido una experiencia religiosa que en algún punto la heredé de niña, pero que después con mi recorrido dentro de la tradición más protestante ha ido como creciendo y profundizándose, y sobre todo a partir bueno, de estar observando al otro, a los hermanos, a las hermanas, digamos, en el culto fundamentalmente, se despertó en mí una inquietud que tiene distintas fases, ¿no? En primer lugar, la experiencia sensorial, corporal, la experiencia estética de lo que implica un culto carismático. Y en segundo lugar, fue como un poco sistematizar eso en un documental que es en el que más o menos empecé digamos, fue como el disparador para canalizar todas esas búsquedas, que es el culto, un retrato de reuniones evangélicas, un documental, sí, observacional, donde hago eso, mirar a las personas que están ahí y veo cómo es bueno, su devoción, su gestualidad, su lenguaje corporal, ¿no? En esa búsqueda de Dios. Y a partir de eso, a mí me llamó mucho la atención un fotograma de ese documental, que después de verlo muchas veces y presentarlo en distintos lugares, en espacios religiosos y en espacios no religiosos, y también tener la devolución de los mismos retratados, la devolución de las distintas personas que han ido a los clubes de lectura, a los clubes de cine, en donde hemos mostrado la película, etcétera. Es como empecé a observar particularmente un fotograma donde una persona hace una gestualidad corporal como que a mí me recordó al éxtasis de Santa Teresa, ese famoso, digamos, esa famosa escultura. Y ahí empecé como a indagar con más, sí, con más, digamos, atención a la cuestión estética de estas experiencias de arrobamiento, estas experiencias visuales, y bueno, puntualmente sí, de la vida de el modo de retratar la vida de estas personas, y cómo, no sé, desde la visualidad hay ciertos elementos que son repetitivos en el mundo, en la historia de la pintura, etc. Entonces, bueno, por ahí un poco viene mi búsqueda y siempre estoy en esas búsquedas. Me encanta. Sabes que cuando hablabas se me venía la imagen de Bernini, de la escultura de Santa Teresa, de ese éxtasis, y justo estuve leyendo un libro que hablaba un poco de eso, del éxtasis desde un lado sensual, desde la sensualidad completa de la humanidad, con todos los sentidos, ¿no? Y, y sin lugar a dudas hay algo de un goce
tan visual a la hora de las experiencias así tan profundas de Dios. Sí. Sí, que también es como el aspecto más efectista, digamos, o digamos que la experiencia mística no es solo eso, Claro. y también está bueno como aclararlo, pero sí esa dimensión visual, justamente ahora venía de una muestra que se llama Fieramente Humano, que fue una muestra de arte barroco, y veía en todos esos retratos, digamos, en esa selección, distintas piezas, ¿no? de españoles del siglo XV, y las pinturas y todo ese, digamos, todo ese modo de retratar el cuerpo, la sensualidad con la mística, y hay un lenguaje, ¿no? Estético, visual, eh, que, bueno, en las experiencias carismáticas o en las iglesias en las que yo he atravesado, he visto eso y que nadie le ha puesto ese nombre. En mi recorrido lo fui encontrando, bueno, a lo largo de los años, y de obsesionarme un poco con los temas, ¿no? Pero sí es muy interesante esa dimensión. Qué hermoso. San Agustín decía de vivenciar a Dios con todos los sentidos y bueno, para mí es por ahí. Te hago la siguiente pregunta, que es alguna mística que te guste, que te haya influenciado, que tenga que ver en tu recorrido, que nos cuentes un poco por qué y bueno, lo que tengas para contarnos. Bueno, obviamente hay un camino muy extenso, pero alguien que ha influenciado mucho en los últimos años ha sido Dorothy Day. Ella fue una periodista, activista, escritora y fundadora del Catholic Worker, y la verdad que su articulación entre eh, su preocupación por la justicia social, por los más pobres, por transformar su realidad inmediata, y su búsqueda de Dios, su profunda devoción, su amor por Cristo, me han influenciado un montón, y me parece que es alguien a quien siempre vuelvo. Qué bueno. Eh, Vos sabés que estoy muy copado con las místicas del siglo XX. De hecho, estoy buscando a alguien que haga Simone Weil, así que si alguien escucha. Pero a mí siempre me parece muy particular de esta mística, y quizás vos nos puedes decir algo también de tu experiencia, es esa salida al encuentro de la proximidad del otro, al incursionar a la cultura, en la forma de levadura, al compromiso político. No sé vos también desde tu experiencia, porque sé que siempre fuiste una persona muy involucrada y con ideas muy claras en lo político. ¿Cómo lo vivencias esto desde la fe? Contanos un poco, por favor. Bueno, creo que el impulso que hay que tener para pensar en una causa mayor a la búsqueda del interés personal, implica una búsqueda mística, indudablemente, digamos. La fe, si no impulsa con vitalidad esas militancias, esos ideales, muchas veces termina siendo como una cuestión muy pragmática, utilitarista, y de mi experiencia, digamos, sobre todo con los movimientos sociales, ha sido un poco impulsada bueno, por esa básica premisa de amor al prójimo como a uno mismo, del mandato de Jesús, de denle ustedes de comer, de esa mirada, digamos, que considera al otro como imagen, criatura de Dios. Y creo que en ese sentido, bueno, Dorothy Day, en su trayecto, digamos, vital con el Catholic Worker, ellos no solamente tenían el objetivo el gran trabajo, ¿no? De dar de comer a personas reales con las que incluso convivían, de crear pequeños establecimientos y granjas y comunidades de servicio y atención a los demás en un periodo histórico de la crisis de los 30, o sea, de Gran Depresión, un contexto de mucha pobreza, de mucho caos social, sino también de asistir
digamos, a las manifestaciones, a hacer un periodismo comprometido, y a mí, bueno, que yo soy comunicadora y que he trabajado en la calle, digamos, con cámara en mano y con la fotografía, que ha sido mi herramienta, ha sido de mucha inspiración, sobre todo en un contexto donde tener una posición política era casi como una contradicción con tener una vivencia espiritual profunda, ¿no? Como demasiado humanizada tu experiencia espiritual. Y por otro lado, digamos, en la militancia más política, demasiado religioso tu aproximación a lo político. Entonces, bueno, creo que hay personajes como Dorothy Day que generan esta síntesis, que nos sirven de modelo, que nos sirven de referencia, sí, que nos marcan un camino de oración y de acción, por así decirlo. Sí, totalmente. Qué gran inspiración de Ortiday. Y bueno, y Almendra también, como decía, ella es comunicadora, en la intro seguramente escucharon todo también, todo lo que ella hace, pero yo recomiendo profundamente que la sigan. Tiene mucha frescura Almendra, o sea, es una persona divertida, es una persona con mucho talento artístico, estético, o sea, El Culto realmente es un gran documental donde se vivencia las diferentes formas de fe, ¿no? El del mundo evangélico, que para mí es muy, muy lindo, se lo súper recomiendo. Y bueno, y quería decir esto en tu presencia antes de la última pregunta, porque realmente me pareces una persona con frescura, que es algo que en la fe para mí no es tan fácil de encontrar. Y vos lo tenés. Última pregunta, Almendra. ¿Cómo vivís vos la mística? Si tenés algún tipo de práctica, si haces algo en particular, o cómo te gusta, digamos, experimentar vos este lado. Contanos un poco de eso. Bueno, creo que, bueno, gracias primero por todas tus palabras, la verdad que me avergüenza un poco, pero es así, a los amigos uno les dice cosas lindas y eso está lindo, así que gracias, en primer lugar. Y después, ¿cómo vivo yo mis prácticas sí, de búsqueda espiritual? Bueno, han ido cambiando, creo, con los años. Actualmente estoy tratando de encontrarme con lo divino en un contexto de un poco de soledad, digamos. Me he mudado de país, entonces eso ha implicado que lo que se daba en contextos muy colectivos, en contextos de lectura comunitaria de la palabra, que se daba en contextos de oración comunitaria y tal, hoy ha pasado como a quizás un lugar un poco más de soledad, de introspección y de la escritura. Trato de tener mis escrituras cotidianas, ahí en esos espacios creo que hay una conexión con Dios desde un lugar de mucha introspección. Después también, bueno, la oración hablada, la oración en silencio. Y después hay algunos caminos como la fotografía, crear imágenes me llevan a tener una actitud más de contemplación, de silencio, de observación, de concentración. Soy un poco dispersa, entonces creo que me obliga a observar, digamos, la fotografía, crear imágenes. Y bueno, por ahora esos están siendo mis prácticas. Sí, como te decía, he pasado de un contexto muy colectivo y donde el encuentro con el otro era muy significativo, era una parte vital de mi existencia, de mi personalidad, a una cuestión un poco más, sí, en soledad, digamos, pero no sola, por supuesto. Qué bueno, Almendra. Estás peregrinando por el mundo. Sí, Eh, sí. qué lindo todo. Bueno, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Ahí, como decía, Almendra es Gusto Almendra, creo que es en Instagram, si no me confundo. Almendra Fantilli, no sé cómo. Sí, Fantilli. Fantilli. La van a Gusto encontrar. Almendra es mi mail desde los 12 años. Ah, parece un muy buen juego de palabras. Y ahí van a poder ver un poco de toda la data que tiene Almendra, que hace muchas cosas, que está ligada también a CLIE, que es una gran editorial y que hace reseñas a veces de libros o comparte cosas de lo que hace. Es muy nutritivo seguir Almendra. Y bueno,
Gracias por llegar hasta acá. Tenemos un Instagram que nunca lo digo y ahora me acordé, así que es conversaciones-en el tabor. Si nos quieren seguir, también lo pueden compartir, obviamente. No sé cómo es en Spotify, pero les pueden, creo que, poner guardar o no sé, y ahí van a poder ver los otros episodios. Muchas gracias, Almendra. Gracias, Jonah. La verdad que tremendo podcast. No, por favor, nos vamos con la frase. Hasta luego. Hablar de Jesús, volverlo discurso bonito, razonado y edulcorado, no es lo mismo que vivir el Evangelio, hacerlo cuerpo, habitarlo cotidianamente y poner en práctica el reino de Dios. Quienes fuimos criados en la iglesia, lo primero es tan fácil, pero lo segundo demanda humildad y conversión. De Almendra Fantilli.